Sí, te escucho, Mariel. Disculpa que tenía a ver, decime de nuevo porque no te escuché lo que me... No sé qué pasa que no te escucho. Mariel, ¿vos me escuchás? Escribime en el chat si querés, porque no te escucho, no sé capaz que tenés silenciado no sé si el celular o la compu. Sí, Mariela, ¿qué problema tenés con los ejercicios? Sí, se puede utilizar TIR, VAN o TIR modificada. Normalmente le van a pedir seguro que VAN y TIR. Les tienen que dar una tasa de costo de oportunidad en los primeros ejercicios. O sea, a partir de ahora que ya sabemos que el costo de las acciones ordinarias, el rendimiento requerido por los accionistas, esa se va a utilizar para el flujo de fondos de la inversión propia. Y el costo medio ponderado para el flujo de fondos de la inversión total. Pero como esa viene atrás esta unidad viene después de la inversión, o sea, es posible que en el parcial entre algún ejercicio que les den las tasas para que ustedes calculen el costo medio ponderado. ¿Estamos, Mariel?
Si es de proyectos excluyentes, salvo que te pida que trabajes con la TIR, conviene trabajar con el BAN. Porque si no hay que hacer el proyecto incremental, calcular la TIR, ver si es superior a la tasa de descuento y después sumar el valor actual neto de los flujos a tasa cero, o sea, los valores nominales. Bueno, ¿les parece que empecemos? ¿Quién va a ser mi ayudante hoy para contarme lo que escriben en el chat? Yo, profe. Bueno, Macarena, estamos. Les hago una consulta porque fue tan accidentada la clase pasada, no sé qué le pasó. Después mejoró internet en mi casa. ¿Quieren que repasemos el enfoque de los ingresos operativos? ¿O arranco con el que sigue? Sí, profe, Bueno, dicen. allá vamos entonces. Vamos con el... bueno, les comento. Subí al aula el tema de los... Esperen que voy a buscar. El ejemplo de los flujos de fondos, de las distintas alternativas para armar los flujos de fondos. Le subí también bibliografía y puse ahí en novedades en el foro un drive que me pasaron hoy que tiene muchos libros. No pude mirar mucho, pero sí encontré el de Ross, que es un muy buen libro de finanzas, así que ahí lo pueden bajar si les interesa. Bueno, vamos entonces con la estructura óptima de financiamiento. Empezamos repasando el enfoque del ingreso neto. ¿Qué decía el enfoque del ingreso neto? Que la empresa aumenta su valor total y disminuye el costo de capital si utiliza más deuda. O sea que va a aumentar de valor siempre que se endeude más, que era algo que habían planteado en una de las clases. Entonces, ¿qué dice este enfoque? Que el costo de la deuda y el costo de capital propio son constantes, hasta una razón muy alta de endeudamiento, que siempre el costo de la deuda va a ser menor al costo del capital propio. Entonces, dice que el valor de la empresa es la suma. O sea, en vez de sumar los activos, sumamos del lado de pasivo y patrimonio neto. Es igual al valor de la deuda más el valor del capital. Esto es la deuda, estas son los resultados netos sobre la tasa de costo del capital propio. Quiere decir, a estos resultados netos los podemos tomar como los resultados operativos menos los intereses. Eso sobre el costo del capital propio. Entonces, ¿qué nos queda? Que el valor de la empresa es igual a la deuda más los resultados operativos antes de intereses e impuestos, menos la deuda por el costo de la deuda sobre K sub E. Sacando de factor común, o sea, primero se distribuye el denominador, después se saca de factor común y nos quedaría la fórmula que tenemos acá abajo, que el valor de la empresa es igual a la deuda por 1 menos el costo de la deuda sobre el costo del capital propio, más los resultados operativos sobre el costo del capital propio. Entonces, sí, la empresa toma deudas, cada vez que la empresa se endeude, como no va a variar su activo, va a ser para reemplazar capital. Entonces, tenemos la deuda más el incremento de la deuda más, partimos de esa última fórmula que vimos y donde teníamos deuda aparece deuda más incremento de deuda. Acá lo que hacemos es distribuir este denominador, después
por el costo, los resultados operativos netos, por K sub I por la deuda sobre K sub E. Bueno, ¿qué vemos acá? Que la relación capital-deuda tiende a cero, porque si el valor de la empresa aumenta cuando más nos endeudamos, ¿qué va a hacer el empresario? Tratar de reducir todo lo que pueda el capital propio. Y la relación deuda-valor de la empresa tiende a 1. Vamos a tratar de financiar todo con capital de terceros. Entonces, deuda-capital, dado que el denominador tiende a 0, va a tender a infinito. Y eso va a hacer que el costo medio ponderado se aproxime o sea igual al costo de la deuda. Entonces, fíjense los gráficos, lo que nos decían las hipótesis. El costo del capital propio permanece constante, el costo de la deuda permanece constante, el costo del capital propio es mayor al costo de la deuda, y el costo medio ponderado, cuando no hay deuda, es igual al costo de capital propio. Y a medida que nos endeudamos, que eso se mediría en el eje de las abscisas, a medida que nos endeudamos, como el costo de la deuda es menor, el costo medio ponderado va disminuyendo y se aproxima al K sub I, que es el costo de la deuda. Bien. Vamos a mirar cómo funciona. Si nosotros tenemos un resultado operativo de 20.000 pesos, un pasivo de 50.000 que tiene una tasa un costo del 4%, costo del capital propio 12%, 1.000 acciones y va a tomar deudas por 75.000 pesos. Se va a reemplazar 75.000 pesos de capital por deuda. Si aplicamos la fórmula que vimos, 50.000 pesos de deuda por 1 menos 0,4 dividido 0,12 más 20.000 sobre 0,12, el valor de la empresa es de 200.000 pesos. Vamos a ver cómo funciona. Esta sería la situación inicial. El resultado operativo, acuérdense que depende de los activos que tenga la empresa, o sea, no tiene nada que ver con la estructura de financiamiento. Con deuda o sin deuda es el mismo. Entonces le restamos los intereses, que es el 4% de 50.000. Nos da un resultado neto de 18.000 pesos. Yo tengo el costo del capital propio. Si a los 18.000 pesos los divido por 0,12, el valor del capital propio es de 150.000. A eso le sumo los 50.000 pesos de deuda y me da el total de activos, que son los 200.000 que habíamos calculado de otra manera con la fórmula. Quiere decir que el costo medio ponderado va a ser igual a 20.000 dividido 200.000, tengo mal acá, me falta un 0, 0,10. Eso hace que el costo por acción, si el capital es 150.000 y tenemos 1.000 acciones, sea de 150 pesos. Esa es la situación antes de aumentar el endeudamiento. 150.000 el capital dividido 1.000 acciones, 150. Si tomamos un préstamo de 75.000, 150 menos 75, 75. Dividido el valor de la acción, que es 150, como calculamos acá, nos da que tenemos 500 acciones. Entonces vamos a ver qué pasa. El resultado operativo es el mismo. Acá aumentan los intereses porque aumentamos la deuda en 75.000. O sea, la deuda sería 125.000 por 0,04, 5.000 pesos de intereses. Resultado neto, 15.000. Para calcular, si nosotros dividimos los 15.000 por el costo del capital propio, que sigue siendo 0,12, nos da 125.000 pesos de capital. La deuda, 125.000 pesos, el valor total de la empresa es de 250.000.
Para sacar el costo medio ponderado del capital, dividimos el resultado operativo por el total del activo o el valor de la empresa. Y eso nos da la tasa de costo medio ponderado del capital. Ahora, si dividimos los 120 que disminuye, si dividimos los 125.000 de capital por las 500 acciones, nos da un costo por acción de 250. Aumentó el valor de la empresa. Entonces, cuanto más endeudada está la empresa, mayor va a ser su valor de mercado y menor el costo de capital, según el enfoque del ingreso neto. ¿Hasta acá vamos bien? Macarena, vos que sos la vocera. Sí, profe, no hay preguntas. Muy bien. Vamos al otro enfoque, el enfoque del ingreso operativo neto. Acá dicen que este enfoque lo que sostiene es que el valor de la empresa y el costo de capital no se ven afectados por una variación en el endeudamiento. Quiere decir que la empresa vale por la capacidad de sus activos de generar flujos de fondos y no tiene nada que ver con la forma en que se financia. Entonces, ¿cuáles son las hipótesis? Acá son constantes. El costo medio ponderado, ay, se me fue, esperen, vamos a mirar. El costo medio ponderado y el costo de la deuda. No importa la razón deuda capital. Y se mantiene siempre que el costo de la deuda es menor al costo del capital propio. Entonces, fíjense el gráfico. Costo de la deuda, constante. Costo del capital propio, constante. Perdón, costo medio ponderado constante. El costo de las acciones ordinarias del capital propio creciente. Porque los inversores perciben que esta relación deuda-capital está aumentando y que la empresa se vuelve más riesgosa. Fíjense esto, no importa de qué enfoque hablemos. Siempre en el cero de la relación deuda-capital, el costo del capital propio es igual al costo medio ponderado. Bien. Entonces vamos al mismo ejemplo. Vamos a ver cómo funciona acá. O sea, esto está armado para seguir el razonamiento del enfoque, por eso van a ver que nos sigue la misma secuencia del cuadro anterior. Este enfoque lo que nos dice es que el valor de la empresa es independiente de cómo se financia. Entonces, si tenemos un resultado operativo de 20.000 y el costo de las acciones ordinarias es del 10%, el total del activo va a salir de dividir 20.000 por 0,10, 200.000. Le restamos los 50.000 de deuda y por diferencia sacamos el capital. Bueno, a los 20.000 tenemos que restarle los intereses. O sea, a este resultado operativo le restamos los intereses y nos da el resultado neto. Si yo divido este resultado neto por el capital, me da el costo del capital propio. El costo por acción es igual 150.000 dividido 1.000, 150. ¿Qué pasa cuando la deuda toma 75, cuando la empresa toma 75.000 pesos más de deuda? El resultado operativo no varía. El caso O es constante, 0,10, o sea que el activo va a ser 200.000. 20.000 dividido 0,10. Menos 125.000 de deuda, porque tomamos 75.000 más, nos da un capital propio por diferencia de 75.000. Ahora, a los 20.000 otra vez, le restamos los intereses, que ahora son, además, son 70, acá está mal, son 125.000 por 0,04, pero el cálculo está bien, son estos 2.000 más los intereses de los 75.000, el resultado neto va a ser 15.000.
Y eso nos da un costo del capital propio de cuánto me tapa el... Ahí, de 0,20. Si nosotros dividimos los 75.000 por las 500 acciones que quedan, vieron que el valor de la acción no varía, porque no aumenta el valor de la empresa. Bien. Según este enfoque, no existe una estructura financiera óptima. Cualquier combinación de recursos propios y ajenos es igualmente buena. O sea, el valor de la empresa va a ser siempre el mismo y el costo del capital va a ser siempre el mismo. Acuérdense que permanecen inalterados. Hasta acá, ¿cómo vamos, Macarena? Bien, profe, no hay pregunta. Bueno, ¿eso quiere decir que vamos muy bien? ¿O estoy siendo tan confusa que no están viendo nada? Bueno, vamos a suponer que vamos muy bien. Vamos al enfoque tradicional. Según este enfoque, existe una combinación de recursos ajenos y propios que maximizan el valor de la empresa y minimizan el costo medio ponderado y que nos van a permitir definir una estructura financiera óptima. ¿Cuáles son las hipótesis en este enfoque? Que el costo del capital propio es una función creciente del índice de endeudamiento. O sea, cuando más endeudados estamos, mayor es el riesgo financiero que perciben los accionistas y mayor es el rendimiento requerido que exigen. ¿Se acuerdan que habíamos visto la escalerita esa del cómo iba aumentando el costo medio ponderado cuando hablamos del costo marginal? El K sub I, o sea, la tasa que nos cobran los terceros, permanece constante hasta cierto nivel, pasado el cual también perciben mayor riesgo y nos aumentan la tasa. Y el K sub O decrece cuando vamos incluyendo mayor capital de deuda, mayor cantidad de deuda, pero llega un momento que por el aumento del costo de la deuda y por el aumento del costo del capital propio, aumenta. Y ellos tienen cuenta, ¿no? Fíjense el gráfico otra vez, lo que yo les digo en todos los casos. Fíjense de dónde arranca el costo medio ponderado del capital. Este es el costo del capital propio, que es una función creciente y va creciendo a una tasa mayor a medida que aumenta la relación deuda-capital. Este es el costo de la deuda, que es constante hasta cierto nivel de endeudamiento donde perciben mayor riesgo e incrementan. Como el costo del capital propio, del costo del capital es un costo medio ponderado, primero disminuye afectado por la tasa de la deuda que es más barata, hasta que cuando empieza a aumentar el costo de la deuda, empieza a aumentar el costo del capital. Fíjense que esto tiene un mínimo y en ese mínimo estaría la estructura óptima de endeudamiento. O sea, es el único de los enfoques que nos permite definir una estructura óptima de endeudamiento. Y vamos al ejemplo. O sea, todos estos datos son lo mismo. Acá lo que cambia es que vamos a tener otro costo para la nueva deuda y otro costo para el capital propio. Entonces, van a ver que van cambiando la forma de presentar los cuadros para seguir el razonamiento del enfoque. Tenemos 20.000 pesos de resultados operativos, 2.000 pesos de intereses, 18.000 el resultado neto. Si yo a los 18.000 los divido por 0,12, tengo el valor del capital propio. Esa combo como no tiene cámara todo y no tiene micrófono, ya entra todo deshabilitado. Lo único que tienen que habilitar es para que salga el sonido. A ver, que no sé quién está Sí. hablando, alguien que tiene problemas de sonido, parece. Se supone que este es tu micrófono, pero para mí este no sirve. ¿Sí? Te escuchamos, no sé qué problema estás teniendo con el micrófono, pero te escuchamos ahora.
Bueno, entonces tenemos 150.000 pesos de capital menos 50.000 pesos de deuda, el total del activo, perdón, la suma de los dos nos da los 200.000. El costo, el costo medio ponderado se obtiene dividiendo, como siempre, los 20.000 por el total del activo. Nos da un 0,10. Y el costo por acción es de 150.000 dividido 1.000 acciones, 150. Ahora vamos a tomar una nueva deuda y eso va a hacer que la tasa aumente para la deuda antigua y para la deuda nueva. O sea, cuando nos refinancien, nos van a aumentar la tasa. Eso hace que los intereses sean 7.250. Entonces, nuestro resultado neto va a ser 12.750. Si nuestro caso es de el 15%, tal como estaba planteado acá, esperen que voy a ir para atrás para mostrarles, tengo que ir a 1, donde están los datos, 15%, vamos ahí, entonces, el capital va a ser 85.000, 12.750 dividido 0,15. La deuda es 125.000, la suma de los dos importes. Y el total del activo, 125 más 85, 210. Cuando nosotros hacemos 20.000 dividido 210.000, nos da un costo de capital del 9,5%. Y un costo por acción, 85.000 dividido 500 de 170. Julio, te escucho. Me parece acá que levantaste la mano. Sí, profesora. ¿Casu O qué representaba? Ese es el costo medio ponderado del capital. Claro, proporción deuda, proporción capital, digamos. Exacto. Fíjate que para calcular el costo del capital, lo que hacemos es este resultado operativo dividirlo por el total del activo. Lo que va cambiando es cómo se calcula este total, cómo se calcula este otro, o sea, en qué momento. Claro. Está. Muchas gracias. No, de nada. Bueno. Entonces, acá lo que nos dice es que las economías que se producen, o sea, disminuye el costo medio ponderado porque estamos reemplazando acciones por deuda que es más barata. Pero llega un momento que los riesgos financieros son tan altos que eso hace que aumente el capital propio. ¿Hasta ahí vamos bien? Macarena. No hay preguntas. Bueno, vamos con el último. La tesis de Modigliani y Miller. O sea, Modigliani y Miller ganaron un premio Nobel de Economía con esta tesis. Dice que la relación entre el endeudamiento y el valor de la empresa es explicado a través del criterio de la ganancia operativa neta, bajo determinadas hipótesis que suponen que el costo del capital y el valor de la empresa no dependen de la estructura financiera. Y esa estructura financiera está definida por la relación deuda-capital. Y tanto el costo de capital como el valor de la empresa se mantienen constantes. Tienen unos supuestos muy fuertes. Por ejemplo, que los mercados de capitales son perfectos. O sea, ningún comprador ni vendedor pueden influir en el precio de las acciones o de las deudas, de las obligaciones negociables. Todos los inversores tienen igual acceso a la información sobre el precio y otras características de la empresa sin ningún costo. Ustedes saben que no todos los inversores tienen toda la información y que en muchos casos acceder a la información tiene sus costos. Uno tiene que contratar a alguien que se dedique exclusivamente a esto para que le dé
sea, no hay ninguna comisión por la compra o la venta. Otro de los supuestos es que el valor esperado de las ganancias operativas futuras es igual al de las ganancias operativas presentes, o sea que los resultados operativos se van a mantener constantes en el tiempo y que existe una conducta racional de los inversores, o sea que deciden haciendo números. Otro de los supuestos que tiene, que también es muy fuerte, es que la tasa de endeudamiento es la misma para las empresas que los particulares. O sea, si una empresa de primer nivel va a un banco a solicitar un préstamo y vamos nosotros, el banco nos va a cobrar la misma tasa, cosa que tampoco es cierto. Y otro de los supuestos es que todas las empresas se agrupan en clases de rendimientos equivalentes. Acá están hablando, haciendo referencia a los sectores de actividad. O sea, hay una rentabilidad, un rendimiento que tienen las empresas ganaderas, otra que tienen las empresas agrícolas, otras que tienen las arroceras, otra que tienen los productores de alimentos de consumo masivo. O sea, eso es lo que a eso se refiere cuando hablan de agrupar en clases de rendimientos equivalentes. Y para tener los rendimientos atrás de los rendimientos equivalentes está el supuesto de que tienen el mismo riesgo, si no, no podrían tener el mismo rendimiento. Y también eliminan, se supone que no existe el impuesto a las ganancias, ni para las empresas, ni para los particulares. Entonces, ¿qué? Acá es lo que yo les había comentado, como la tesis. Sus premisas son que el valor de la empresa y el costo de capital son independientes de la estructura de capital. Y que dos empresas que sean similares desde el punto de vista operativo, o sea, que pertenezcan al mismo sector y tengan el mismo riesgo, pero que tengan diferentes estructuras de capital, tienen que tener el mismo valor, no importa cómo se financie. Y si por algún motivo estas empresas tienen diferentes rendimientos, el mercado va a ser a través del arbitraje, que sería la compra-venta de las acciones, que el valor de las empresas se iguale. O sea, si hay una empresa más rentable que otra, van a vender de las acciones de la empresa menos rentable, van a ir a la más rentable y así el mismo mercado va a arbitrar para que se igualen los valores. Y el costo del capital propio aumenta solo para compensar el uso del endeudamiento barato. Entonces, fíjense cómo es el gráfico. Acá, el costo de capital, el costo medio ponderado es constante. Fíjense que siempre, y disculpen que me ponga pesada, pero esto en los gráficos es importante, siempre arrancan de la situación sin deuda. El costo del capital propio aumenta y después se mantiene bastante constante por el efecto del costo de la deuda, que al principio es constante, hasta que llegamos a este punto donde empieza a aumentar. De este punto, que corresponde al momento en que empieza a crecer el costo de la deuda, estamos hablando de deuda sin riesgo, o sea, no se percibe mayor riesgo por parte de los terceros, pero a partir de ese punto empiezan a percibir un mayor riesgo y eso hace que aumenten el K sub I y que el K sub E disminuya un poquito. Bueno, vamos a mirar dos empresas. Por supuesto. Sí, te escucho, Macarena. Sí, el L en ese caso sigue siendo deuda capital. Deuda capital. Sí, el leverage, deuda capital, no me di cuenta y apareció con otra simbología. Bien, gracias. Bueno, de nada. Vamos a mirar dos empresas, vamos a analizar. Una sin deuda y otra con deuda, que pertenecen al mismo sector de actividad. Esta tiene un K sub E de 0,10, 10.000 dividido 0,10,
nos da 100.000, deuda no tenemos, estos otros 10.000 dividido los 100.000, que es el total del activo, también nos da 0,10. Vamos a ver ahora la empresa B. Tiene el mismo resultado operativo porque es del mismo sector de actividad, pero tiene deuda. Tiene 3.000 pesos de intereses. Entonces el resultado neto es 7.000. Los intereses son el 6%. 3.000 dividido 0,06 quiere decir que la deuda es de 50.000 pesos. Acá aumenta el costo del capital propio, porque perciben un mayor riesgo. Entonces, 7.000 dividido 0,12 nos da 50.833. El valor de esta empresa es 108.300. Estamos parecidos a Buenos Aires, parece que vamos a volver a la fase 1. Y sí, era obvio, che, era obvio. A ver, los del COVID. Me voy a ir a buscar. Bueno, la suma nos da 108.333. Fíjense que aumenta el valor de la empresa y disminuye el costo medio ponderado. Entonces, esta situación no se puede mantener en el tiempo. Acá va a intervenir el arbitraje. Y vamos a ver cómo se produce el arbitraje. Profe, están preguntando por qué es 0.12, por qué es 12%. Y porque aumenta, es un dato en este caso, pero fíjense, vamos a ir para atrás. Fíjense que esto, esperen que no le puedo acá. Fíjense cómo el costo del capital propio va aumentando. ¿Está? Y esto se tiene que mantener constante. Es un dato que no puse en el planteo. Aparece acá. Esto de 0,10 pasa a 0,12 por el mayor riesgo percibido por los accionistas. Fíjense que esta empresa vale más que la A. Entonces, ¿qué va a pasar? Un accionista vende el 2% de las acciones de B. 58.333 por 0,02 se hace con 1.166,66. Acuérdense que no hay costo para comprar y vender acciones. Toma un préstamo en el banco de 1.000 pesos al 6%, que también es el 2% de la deuda de la empresa B. ¿Está? Y compra el 2% de las acciones de la empresa A. Fíjense que él, en la empresa A era sin deuda, la empresa B era con deuda, ¿sí? Entonces, él arma su propia estructura de financiamiento con 50% de deuda y 50% de capital, ¿sí? 2% de capital de la empresa A y toma un préstamo del 2% de la deuda de la empresa B y con eso compra 2.000 pesos de acciones. El 2% de las acciones de la empresa A. Entonces, fíjense cómo son los números para esta persona que está arbitrando en el mercado. Compra 2.000 acciones de A. ¿De dónde saca el dinero? 1.000 vienen de la venta de acciones de B y 1.000 pide prestado al 6%. Cuando hace sus cálculos, a él le rinde un 10% la inversión. O sea, el 10% de los 2.000 pesos que invirtió son 200 pesos. Le sobraron 166,66 de la venta de sus acciones. Paga 60 pesos de intereses. Entonces, el neto que recibe es 306. Si dividimos los 306,66 por los 2.000 pesos que invirtió,
él obtuvo una rentabilidad de 15,33. O sea, en la empresa A, fíjense, en la empresa A era del 10, perdón, en la B era del 12. Él hizo una inversión replicando la estructura de financiamiento de B y con esa estructura compró acciones de A. Y mejoró su rendimiento, un 15,33%. Los supuestos son, nadie le cobra nada, no hay comisiones por la compra-venta. Esta tasa es la misma a la que se endeuda la empresa B. Bien. Entonces, ¿qué dicen? El inversor vende acciones de la empresa B. Al vender las acciones va a disminuir el precio de B y va a subir el costo de capital propio de B. O sea, de 12 va a pasar a un valor más alto. Compra acciones de A, hace que aumenten las acciones de A y que baje el costo de A. Y eso se va a producir hasta que el valor de las dos empresas sea igual o el costo de capital de las dos empresas sea igual. Ese es el arbitraje y se va a producir por las operaciones que se van a realizar en el mercado de capitales. Entonces, ¿qué dicen? La proposición 1 es que el valor de la empresa es independiente de su estructura de financiamiento. O sea, se refleja a través de los activos reales, la capacidad de generar fondos de sus activos reales, y no por la relación deuda-capital. Julio, veo que levantaste la mano. ¿O quedó de hoy? Quedó de hoy, profesora. Quedó de hoy. Ah, bueno. Bueno. Vamos a la proposición 2. Si el uso de la palanca financiera, o sea, el hecho de usar mayor proporción de endeudamiento, aumenta el riesgo de la deuda, los acreedores van a pedir una tasa mayor, porque a mayor riesgo, mayor tasa, mayor rentabilidad van a querer. Y esto hace que la tasa de rendimiento sobre el capital propio disminuya. O sea, si aumenta el costo de la deuda y sabemos que el costo del capital permanece constante, es porque tiene que haber disminuido el costo del capital propio. Bueno, ¿qué se dice en contra de la proposición de Modigliani y Miller? Por un lado está el costo de la quiebra. O sea, si la empresa está muy endeudada, el gerente financiero, en vez de dedicarse a tomar decisiones de inversión y de financiamiento estratégica o de largo plazo, va a andar por los bancos viendo cómo renovar los préstamos que tiene. Por otro lado está el riesgo que es percibido por todos, por los inversores y por los terceros. Y otra de las cuestiones es que hay restricciones, que los mercados no son como los plantean ellos, sino que hay restricciones que hacen que se retrase el proceso de arbitraje. Y una de esas restricciones son las comisiones, la falta de información, o sea, no todos tienen acceso a la información. Bueno, y acá está el costo de las transacciones que ya les había comentado. Bueno, y este cuadrito es una síntesis para que vean cómo funcionan y están los gráficos. Me encantó. O sea, no les voy a repetir, es solamente para que tengan en un cuadro los cuatro enfoques, los cuatro gráficos. O sea, nosotros nos vamos a manejar con el tradicional, que es la que no define, es la única que define una estructura óptima de financiamiento. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe, no hay preguntas. No hay preguntas, bueno, seguimos. Bueno, vamos a ver el nivel y la mezcla óptima de endeudamiento. Cuando hablamos de esto, estamos haciendo referencia, o sea, ya definimos cuál va a ser la estructura, qué parte va a ser capital propio y qué parte vamos a financiar con deuda.
Ahora lo que vamos a ver, cuando hablamos del nivel de endeudamiento, estamos hablando de la relación entre las deudas de largo y de corto plazo. Bueno, acá seguimos y vamos a volver a ver la teoría de la cobertura financiera, el modelo general de financiamiento de la empresa, que nos dice que todas las inversiones que tienen carácter de permanente hay que financiar con fondos de largo plazo y todas las que son transitorias con fondos de corto plazo. Y acá vamos a ver el tema de los riesgos y los rendimientos. Nosotros podemos mejorar, sabemos. Bueno, vamos a mirar vamos a hablar de esto y después volvemos. Esta es la teoría de la cobertura financiera, que ya vimos cuando estudiamos la financiación del capital de trabajo. Activos fijos y activos de trabajo permanente que financieramente se comportan como los activos fijos, porque siempre hay un monto invertido constante, se financia con deuda de largo plazo y capital propio. Y las variaciones que se producen en los activos transitorios en el capital de trabajo como consecuencia de la estacionalidad en las ventas, se financian con deudas de corto plazo. Esto ya lo vimos bien cuando vimos la financiación del capital de trabajo. ¿Qué tenemos que considerar? Nosotros sabemos que las deudas de corto plazo son más baratas que las deudas de largo plazo. Entonces, si el empresario o el administrador financiero es propenso al riesgo, va a preferir tomar deudas de corto plazo para financiar activos permanentes, porque de esa manera va a aumentar su rentabilidad. Por supuesto que va a aumentar también su riesgo, porque va a tener que salir a conseguir la refinanciación de sus deudas cada 3 meses o cada 6 meses, en vez de tener calzadas las inversiones de largo plazo con deuda de largo plazo. Si los inversores o si los empresarios fueran adversos al riesgo, lo que harían es incluso una parte de los activos transitorios financiarlo con deuda de largo plazo, que vimos también cuando vimos los distintos enfoques en la financiación del capital de trabajo. Eso va a disminuir el riesgo y también va a tener menor rentabilidad, porque va a estar pagando intereses por fondos que no está utilizando, aunque los pueda invertir transitoriamente, la tasa que obtenga de esas inversiones siempre va a ser inferior a lo que le cobran los terceros que le están financiando. ¿Hasta ahí, Macarena? Todo bien, profe. Bueno, vamos al efecto palanca, que ya venimos hablando del efecto palanca hace rato, ahora lo vamos a ver bien. O sea, si nosotros consideramos el enfoque de la estructura tradicional, podemos definir una estructura de capital que al minimizar el costo de capital, como ese costo es el que se utiliza para calcular el valor actual de los fondos, de los flujos de fondos, va a maximizar el valor de la empresa. La pregunta es si eso también maximiza la riqueza de los accionistas. Bien, entonces, nosotros tenemos dos efectos palanca, un efecto palanca operativo y un efecto palanca financiero. El efecto palanca operativo se define cuando uno decide las inversiones a realizar, porque fíjense que acá intervienen los costos variables y los costos fijos. O sea, en el efecto palanca operativo lo que nos hace es determinar una cantidad de equilibrio que nos permite cubrir todos los costos fijos, incluso los costos no erogables como las amortizaciones. O sea, qué cantidad de productos tiene que vender la empresa para cubrir todos sus costos. También hay un
Y esto está definido porque nosotros podemos decidir realizar inversiones que tengan mucha inversión en activos fijos y pocos costos operativos, poca utilización de mano de obra, o podemos elegir inversiones que tengan poca inversión en activos fijos y mucho costo de mano de obra. Podríamos definir también cuál es la cantidad de equilibrio financiera, o sea, cuánto tiene que vender la empresa para cubrir sus egresos. Eso solo se puede sostener en el corto plazo, porque en el largo plazo la empresa tiene que cubrir todos sus costos. Pero si estamos pensando en un proyecto, en los primeros años, el primero o el segundo año, podría pasar esto, o sea, que cubramos el punto de equilibrio financiero, o sea, que los ingresos superen a los egresos, pero no cubrir todos los costos. Y después el efecto palanca financiera, que es el efecto que tiene la deuda sobre la rentabilidad del accionista, este resultado neto, que es lo que él va a recibir. Y una de las posibilidades, además del leverage, es trabajar con utilidades por acción. O sea, los dos llevan a la misma decisión. Entonces, cuando hablamos de efecto palanca, estamos hablando de las repercusiones que tienen sobre el capital propio los diferentes grados de endeudamiento de la empresa. Y vamos a ver un ejemplo. Fíjense, acá tenemos, las ventas van a ser de 1000 unidades a 18 pesos. Esto está muy relacionado con esto que es el volumen de operaciones de la empresa. Si la empresa no tiene deuda, 18.000 pesos menos los costos variables nos da la contribución marginal menos los costos fijos. Este sería el resultado operativo, utilidad antes de intereses e impuestos. Esa estructura, como tiene que ver con la rentabilidad de los activos, es independiente del nivel de endeudamiento. Después aparecen los intereses que financian 1.800 pesos y eso hace que la utilidad después de impuestos o el resultado neto sea, perdón, antes de impuestos, sea 1.300 en la empresa que no tiene deuda y menos 500, una pérdida de 500 en la empresa endeudada. Quiere decir que con este volumen de operaciones no nos conviene financiar el 50% de los activos con deuda. Bueno, vamos a ver cómo se analiza. Acá ya vimos el estado de resultados, acá arrancamos. Resultado operativo menos intereses, resultado neto. ¿Cuál es la rentabilidad de los activos? 1.300 dividido 20.000. Eso no está afectado por la estructura de financiamiento. Los activos rinden un 6,50%. Acá tenemos 20.000 pesos de capital y acá la mitad, la otra mitad está financiada con deuda. O sea, 1.300 dividido 20.000 de capital nos da la misma rentabilidad que el activo. Menos 500 dividido 10.000 nos da una rentabilidad negativa, o sea, pérdida. Si nosotros trabajamos con las acciones, acá tenemos capital de 20.000, 10 pesos la acción, son 2.000 acciones. Si yo distribuyo este resultado neto por las 2.000 acciones, la utilidad por acción es de 65 centavos. Esta pérdida en realidad no la puedo distribuir, pero serían 1.000 acciones, o sea, cada uno perdería 50 centavos. Vamos a otro volumen de operaciones. Pasamos de vender 1.000 unidades a 1.500 unidades. Entonces tenemos, en los dos casos lo mismo. 1.500 por 18.000, 27.000, menos los costos variables, contribución marginal, menos los costos fijos, resultado operativo. Hasta acá, todo igual. Acá tenemos los intereses de la deuda. Este es el resultado
neto o resultado antes de impuestos en los dos casos. Acá está presentada esa partecita del estado de resultado que nos interesa. Resultado operativo y resultado neto, resultado después de intereses. La rentabilidad sobre los activos siempre es igual en los dos casos. 2.800 dividido 20.000, que es el total de activos, 14%. El capital en el caso de que no haya financiación de terceros igual a los activos. 20.000 dividido 2.800, 14%. En el caso de un endeudamiento del 50%, el capital se reduce a la mitad de los 20.000. 10.000 se financian con deuda, 10.000 con capital propio. Estos 1.000 divididos los 10.000 nos da un 10%. Si hacemos, o sea que es conveniente para ese nivel de operaciones no endeudarse. La rentabilidad del patrimonio neto es mayor sin deuda que con deuda. Si miramos la utilidad por acción, acá tenemos 2.800 pesos dividido 2.000 acciones, la utilidad por acción es de 1,40. 1.000 pesos dividido 1.000 acciones, utilidad por acción 1 peso. Nos dice lo mismo que las rentabilidades, que la rentabilidad del patrimonio neto. Ahora vamos a otro volumen de operaciones, 2.000 unidades. Esperen que se me fue. 2.000 unidades por 18 pesos nos da estas ventas, menos los costos variables, contribución marginal, costos fijos. Hasta acá viene todo igual. Acá tenemos los intereses. Y este sería el resultado neto. Vamos a hacer el análisis ahora. Resultado operativo, resultado neto. Activos 20.000, 4.300 dividido 20.000. La rentabilidad del activo es 21,50. Si queremos calcular la rentabilidad del patrimonio neto, sería 4.300, perdón, dividido 20.000. Nos da 21,50. Pero, para este nivel de operaciones, 2.500 dividido 10.000 nos da un 25%. O sea, para este volumen de operaciones, nos conviene endeudarnos, definir una estructura de capital con el 50% de deuda. Y si miramos las acciones, tenemos 4.300 dividido 2.000, 2,15, 2.500 dividido 1.000, 2,50. En los dos casos nos sucede lo mismo. Y antes de pasar, vamos a volver un poquito. Este es el primero. Fíjense que la rentabilidad del activo es igual en todos los casos. Lo que varía es la rentabilidad del patrimonio neto. ¿Cómo se saca el leverage? Dividiendo la rentabilidad del patrimonio neto sobre la rentabilidad de los activos. En este caso, si hacemos ese cociente, el resultado va a ser 1. Acá nos va a dar un valor negativo que no tiene ningún sentido. Y ese valor sin sentido nos estaría indicando que nos conviene, a la empresa no le conviene endeudarse. Fíjense este caso, sin deuda, siempre, cuando no tengamos deuda, la rentabilidad del activo va a ser siempre igual a la rentabilidad del patrimonio neto. Con deuda, el leverage sería 10% dividido 14%. Esto nos va a dar menor que 1 y nos estaría indicando que no nos conviene endeudarnos. Y tiene su lógica, porque si yo tengo una inversión que me rinde el 14%, no es lógico que los accionistas se queden con el 10%. Eso estaría indicando que los terceros que nos están financiando se están llevando más del 14% que rinden los activos. O sea que la tasa de las deudas es superior a la rentabilidad de los activos. Y acá estaríamos en un caso de efecto palanca negativo, porque es menor a 1. Y acá estaríamos en el efecto palanca positivo,
Si nosotros tenemos un activo que nos rinde el 21,50 y la rentabilidad del patrimonio neto es del 25%, es porque los terceros que nos están financiando la mitad de estos activos nos están cobrando una tasa inferior al 21,50. Y eso hace aumentar la rentabilidad del patrimonio neto. Bien. Fíjense, acá tenemos utilidad antes de intereses e impuestos, o sea, el resultado operativo, y acá tenemos la rentabilidad del patrimonio neto. Este es el caso de cero endeudamiento. Este es el caso de 50% de endeudamiento, hecho con distintos niveles de resultado operativo. Fíjense que hay un volumen de operaciones, un resultado operativo, que es el punto de indiferencia. De ese volumen de operaciones, a la izquierda no nos conviene endeudarnos. Ahí tendríamos el efecto desmultiplicador de la deuda. O sea, imagínense, bueno, y a partir de este punto, a la derecha, el efecto multiplicador. Porque el costo de la deuda, a partir de determinado volumen de operaciones, menor a la rentabilidad de los activos. Y piensen lo que les está pasando a las empresas ahora. Ellos pueden haber tomado la decisión con un escenario que estaba con un volumen de operaciones que podría estar por acá. Ese volumen de operaciones cayó, pero abruptamente. Y los intereses de la deuda, como decíamos, son un costo fijo. O sea, ahora están sufriendo el efecto palanca negativo, porque el volumen de operaciones cayó drásticamente y tienen que pagar los intereses. Se convierten en un costo fijo más. O sea, ese es el efecto palanca. La palanca puede ser positiva, aumenta la rentabilidad del patrimonio neto, o puede ser negativa, disminuyendo la rentabilidad del patrimonio neto. Y esta es una cuestión que nadie pudo prever. Bueno, acá están los tres grados de endeudamiento. Cuando es mayor a 1, hablamos de leverage positivo. Cuando es igual a 1, hablamos de leverage neutro. Cuando es menor a 1, bueno. Cuando es menor a 1, el efecto palanca es negativo. Si acá estamos mal endeudados, acá estamos en un punto de indiferencia. Lo ideal es moverse acá. Esto no tiene mucho sentido. Bueno, vamos a mirar estos cuadritos que acá se ve bien cómo funcionan. Fíjense, rentabilidad de los activos, 18%. Tenemos 100 pesos activos. La mitad se financia con deuda y la mitad con capital propio. ¿Cómo hacemos los números? El resultado operativo es el 18% de 100, o sea, 18 pesos. ¿Cuántos son los intereses? El 16% de 50, o sea, 8 pesos. 18 menos 8, nos quedan 10 pesos. 10 pesos dividido 50 pesos, que es el capital propio, nos da el 20% de rentabilidad del patrimonio neto. Entonces, 20 dividido 18 nos da 11. Y acá está la magia, digamos, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacen los accionistas para que una inversión que rinde, el 10 se lleve en el 20? Es muy sencillo. Es la tasa que consiguen para financiar esa inversión. Fíjense que de los 18, de esta mitad, si ustedes se quieren imaginar, que financian los terceros, ellos se llevan 16 pesos. Entonces, a la otra mitad, que es lo que financian con el capital propio, les queda el 18 de su parte y 2 que no le dieron a los terceros porque no pactaron eso. 100 son.
Profe, están Profe, en el pidiendo chat le preguntan. Ah, eso era. Sí, Si puede repetir el pregunten. cálculo de lo que estaba explicando recién, dicen los chicos, de este cuadro. Que repita. Sí, si puede repetir, preguntan. Está. Fíjense, si la rentabilidad de los activos es del 18%, quiere decir que estos 100 pesos me rinden 18 pesos. A ver si les puedo, si ustedes me disculpan la letra o los números, acá son 18 pesos. Resultado operativo. El 16% de 50 son 8 pesos. Salen bastante feos los números. Si hacemos 18 pesos resultado operativo, le resto los 8 pesos de intereses, me quedan 10 pesos. 10 pesos para retribuir a los accionistas. Bueno, horrible salen los números, pero bueno. 10 dividido 50 nos da el 20%. ¿Está? Son 18 menos 8, nos quedan 10. ¿Ahora se ve? ¿Enzo? ¿O Macarena? Sí, profe, sí. Gracias. Si no, pongo un Excel y hacemos los números, no tengo problema. Bueno, y lo que yo les decía es cómo hacemos. ¿Cómo hacemos para que... ¿Cómo hacen los accionistas para pasar? O sea, la inversión rinde un 18. ¿Cómo hacen para ganar ellos un 20? El secreto está en esto. O sea, yo estoy financiando algo que me rinde el 18, la mitad, con alguien que me cobra el 16%. Entonces los socios se van a llevar el 18 acá, más un 2 que nos quedó de lo financiado por terceros. Vamos al neutro. Si la rentabilidad de los activos es de 18, quiere decir que mi resultado operativo va a ser de 18 pesos, el 18% de 100. Los terceros nos cobran una tasa del 18%. El 18% de 50 es 9. 18 resultado operativo menos 9 de intereses, a los accionistas les quedan 9 pesos. 9 dividido 50, 18%. Esta sería la situación en que la rentabilidad del patrimonio neto es igual a la rentabilidad de los activos, pero en este caso teniendo una deuda. Y esta situación no es lógica. O sea, pónganse del lado del accionista. Vamos a suponer que las acciones cotizan en bolsa y que la deuda son obligaciones negociables. ¿Ustedes comprarían acciones que no saben cuánto les va a rendir si en los análisis que hacen la tasa de las obligaciones negociables igual a la tasa de los activos? Yo creo que de ninguna manera, porque están corriendo un riesgo mayor para ganar la misma tasa. Claro. No tiene sentido. O sea, siempre se va a invertir cuando la tasa activa es mayor. Olvídate de la tasa activa. Eso de la tasa activa es cuando estamos hablando de los bancos, ¿sí? Y acá ¿cómo sería? Perdón. La tasa de endeudamiento, es cierto, si vos lo mirás desde los bancos, para los bancos es la tasa activa. Para nosotros el costo de la deuda. O sea, nos diferenciamos en términos de cómo lo llaman en la jerga bancaria. Pero para entender, como que la tasa del patrimonio neto debería ser mayor a la del pasivo. Exacto, exacto. Claro, es lo que yo quise decirle eso. Sí, sí, y cuando hablamos de la tasa del patrimonio, o sea, el leverage también se puede calcular con las TIR de los proyectos. Porque el equivalente a la rentabilidad del patrimonio neto es la TIR de la inversión propia. Y el equivalente a la rentabilidad del activo total es la TIR de la inversión total. ¿Cienzo? Profe, eso le quería hacer una consulta. Nosotros a veces en el Sí. práctico calculamos a modo de practicar el leverage Sí. con las TIR y nunca usamos la TIR modificada. ¿Con ambos es válido o siempre hay que utilizar la TIR, digamos, no la modificada?
Eso le quería preguntar. Para hacer este cálculo se trabaja exclusivamente con la TIR. Exclusivamente. Bien, gracias. ¿Estamos? Sí. Bien. Bueno. Y fíjense este otro caso, el efecto palanca negativo. Para financiar un activo que nos rinde el 18%, tomamos un préstamo que nos cuesta el 20%. Entonces, resultado operativo, 18% de 100, 18 pesos. De los 18 pesos, le vamos a pagar 10 de intereses a los terceros. 50 por 0,20. Nos van a quedar 8 pesos para el capital propio. ¿Tá? Entonces eso nos va a dar los 8 pesos dividido 50, nos da una rentabilidad del patrimonio neto del 16%. Ahora el cálculo es al revés. Yo tengo esta parte de los activos financiada con deuda. Estos activos me rinden el 18%, pero yo pacté un 20%. Entonces, ¿de dónde voy a sacar ese 2% más? Y es una reducción en la rentabilidad del patrimonio neto. Y esto sería totalmente ilógico. Esto es lo que llamamos el efecto palanca negativo. El leverage no se interpreta, es positivo, neutro, negativo. No hay otro análisis del indicador. Lo que usted estaba explicando hoy, perdón, lo que usted estaba explicando hoy, que un neutro no sería conveniente tampoco, digamos. No, tampoco, porque estamos en el borde. Claro. ¿Cuál es la lógica? O sea, ustedes pónganse en el lugar del inversionista. Imagínense que estamos por hacer un proyecto de inversión, que nosotros sabemos que la TIR de la inversión total es del 18%. Si ustedes no consiguen nadie que les financie la mitad del proyecto a una tasa inferior al 18%, lo mejor es vender el proyecto y convertirse en tercero que financia el proyecto sin correr con los riesgos operativos. Corremos riesgo financiero que no nos paguen. Claro, te conviene prestar nomás antes que invertir. Totalmente. O sea, la administración financiera es muy lógica, no tiene sentido que yo trabaje para darle todo al que me está financiando, cuando yo soy el que estoy corriendo todos los riesgos, el que estoy haciendo marchar el negocio. Cualquiera de las otras dos situaciones no tienen sentido. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Le subí la bibliografía de la unidad 8, subí de Pascale y de López Dunrauf. No quise subirle más porque ya me pareció que era mucho lo que tenían. Les pregunto, yo tengo una reunión a las 6. ¿Podemos dejar la política de dividendo para arrancar la próxima? Sí, profe, no hay problema. Dice. Porque igual tenemos a las 18, es verdad. Tenemos clase a las 18 de práctica. Dejamos... Ay, esperen que no sé qué estoy haciendo. Ahora dejamos entonces y seguimos el miércoles. Arrancamos con esto. ¿Listo? Nos vemos. Chau, chau.